Buenos días, nos encontramos en el Colegio Alejandro Humboldt y vamos a entrevistar al profesor Julián. Profe, ¿qué plan de trabajo se realizó para la elaboración del PEI o P? ¿Cómo fue la participación en la construcción? Bueno, el PEI es el proyecto educativo institucional, es un proyecto que abarca todas las dimensiones del colegio, la misión, la visión, los objetivos que plantea el colegio en las diferentes áreas. Es algo que es un proyecto obligatorio que tiene toda institución, que se planea desde hace mucho tiempo y que se va renovando a medida que avanzan los años en una semana que llamamos Semana Institucional, donde nosotros retomamos el proyecto educativo y miramos qué mejora le podemos hacer en torno a las necesidades que presenta el colegio en cuanto a lo académico, en cuanto a lo disciplinario, porque también hay un sistema evaluativo dentro del colegio, también hay un manual de convivencia. Todo eso hace que tenga sentido el proyecto educativo de la institución. ¿Cómo propone cambios en la práctica? Bueno, yo siento que uno de los problemas que tienen los proyectos actuales es que en ocasiones no tienen en cuenta los avances culturales y tecnológicos que hay. Hay un problema que tenemos que trabajar hoy en día que se llama el tema de la inteligencia artificial. Hoy en día muchos estudiantes acceden a la inteligencia artificial sin el debido conocimiento o educación, y a veces los profesores pues tendemos a mantener todavía, digamos, elementos antiguos de educación y de formación, y no tenemos en cuenta los avances. Entonces, por ejemplo, usted deja un trabajo, una actividad a un estudiante y él lo primero que hace es buscar la inteligencia artificial, escribir la pregunta y lo que le salga va anotando, o el trabajo lo copia y lo pega, pero no hay una construcción, no hay una crítica frente a los trabajos. Yo creo que ese es el problema más grande que va a presentarse en estos momentos y en los siguientes años, de cómo hacer para que la inteligencia artificial haga parte del sistema educativo. ¿Cuáles son las dificultades de la escuela y qué propone como solución? Hay muchas. Yo creo que las dificultades, digamos que tienen tres elementos. Por un lado está la infraestructura. A veces no se cuenta con las instalaciones adecuadas, con la tecnología, no se cuenta con salones apropiados, con herramientas para que los estudiantes hagan mejor su trabajo. Segunda, habilidades. Nosotros tenemos que buscar que el estudiante desarrolle habilidades para que sea competente en determinada área. No basta solamente con la teoría de decirle que aprenda a sumar, restar, multiplicar, sino eso cómo lo lleva a la práctica diaria, ¿cierto? Cómo utiliza, por ejemplo, el dinero del descanso y sabe qué vueltas debe recibir. Cosas tan simples como esas requieren el desarrollo de una habilidad y a veces nosotros no las tenemos en cuenta. Y tercero, aparte de la infraestructura y la habilidad, tiene que haber una reconstrucción del conocimiento. Hoy en día ya no se aprende en base a lo que el profesor le dice al estudiante, porque el conocimiento ya está dado en las diferentes plataformas. A veces el estudiante no necesita un profesor para saber determinado concepto, lo busca y le encuentra una respuesta. El tema es cómo hoy en día el profesor se convierte en un tutor, en un acompañante, en una persona que despierta el interés académico del muchacho, cómo despierta la curiosidad, cómo lo lleva a que él mismo desarrolle una inquietud frente al conocimiento y lo lleve a aprender. Desde su quehacer, ¿cómo desarrolla el currículum? Bueno, el currículo ya tiene unas bases dadas por el Ministerio de Educación Nacional. Uno debe tener en cuenta los DBA, que son como los deberes obligatorios de aprendizaje que tienen los estudiantes en el área, y pues uno trata de tenerlos en cuenta cuando uno planea el área de acuerdo a las necesidades que uno ve en el estudiante. En este caso yo trabajo con el área de religión y el área social. Yo debo tener en cuenta lo que el Ministerio de Educación dice. Buenos días, nos encontramos en el Colegio Alejandro Humboldt y el día de hoy vamos a entrevistar al profesor Jairo. Profe, ¿qué plan de trabajo se realizó para la elaboración del PEI o P? ¿Cómo fue la participación en la construcción? Sí, mire, nosotros nos reunimos el cuerpo docente, hicimos una valoración del PEI. Toda institución debe tener un PEI, que es la carta de navegación, para que una institución funcione y marche bien. Cada año se le hacen sus ajustes pertinentes, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades que surjan en las diferentes entidades que conforman la institución. Los ajustes que se le han hecho este año han sido en la parte de evaluación y en la parte de manual de convivencia y otros aspectos. Como decía en la carta de navegación, que es fundamental en toda institución educativa. ¿Qué cree que le hace falta al PEI o P dentro de los planteamientos?
Sí, ahorita por ejemplo, como cada año nosotros valoramos el PEI, miramos de qué ajustes o qué correctivos debemos hacer. En este caso tenemos que hacer unos ajustes en cuanto tiene que ver al manual de convivencia, derechos, deberes, correctivos. Tenemos que mirar la evaluación, muy importante también, hacerles algunos ajustes y otros temitas que por ahí surgen de acuerdo a, digamos, a la marcha que tiene la institución. ¿Cómo propone cambios en la práctica? Los cambios en la práctica sería pues de que cada uno de nosotros tenga un conocimiento muy claro de qué es el PEI, que lo leamos, lo releamos, lo sepamos interpretar y que todos los entes que conforman la institución educativa como profesores, estudiantes, padres de familia tengan un conocimiento, ya lo dije, acerca del PEI y que lo pongan en práctica, que no tengan un desconocimiento porque a veces presentan errores por el desconocimiento de no leer el PEI. ¿Cuáles son las dificultades de la escuela y qué propone como solución? Bueno, dificultades, pues como tal, pues sí, ¿no? Todos tenemos errores, cometemos errores, hay falencias. Se conoce durante el transcurso del año escolar qué debemos nosotros ajustar, qué debe hacer la escuela. O sea, la escuela debe estar al tanto de la actualización del PEI, estar a la par con las tecnologías, las nuevas tecnologías, entonces debemos estar casi que nosotros a la par con ello. Desde su quehacer, ¿cómo desarrollan el currículo? Sí, nosotros tenemos un currículo acá que desarrollamos cada docente de acuerdo a su área que maneje, que desempeñe. Los administrativos tienen un currículo, nosotros tenemos un currículo. Entonces nosotros lo manejamos de acuerdo a nuestros deberes y derechos y funciones que nos corresponden. Lo manejamos de acuerdo a, digamos, a la parte legal, cómo es que debe echar un currículo en una institución. Listo, profe. Muchas A gracias. ustedes, con gusto, estamos para servirles. Institución Educativa Alejandro Humber y el día de hoy vamos a entrevistar al estudiante Carlos del grado 6. ¿Cómo aprender en clase? ¿Cuáles son las asignaturas preferidas y por qué? ¿Cuáles no y por qué? ¿Cuál es tu asignatura preferida? ¿Cuáles no? ¿Matemáticas? ¿Se la dificulta la religión? ¿Hay alguna materia que cree usted que debe ser incluida? Música. Bueno, ya lo dije. ¿Hay alguna materia que cree que debe ser incluida? La música. La música, ¿por qué? Porque aprender a cantar y tocar instrumentos. Mencione 3 aspectos del PEI que haya escuchado, que haya escuchado algo sobre el PEI. Funcional, flexible y estratégico. Participa en algún proyecto transversal de carácter. No, no, listo, gracias. Señora Nativa Alejandro Humber, el día de hoy vamos a estudiar a Hanna del grado 6. Hanna, ¿cómo aprende usted en clase? ¿Cuáles son las asignaturas preferidas y por qué? ¿Cuáles no y por qué? Pues ¿Cómo aprende usted en clase? aprendemos, pues los profesores nos lo explican y pues yo ahí entiendo lo que entiendo, o sea, más o menos cómo hay que hacer las cosas, o así. ¿Cuáles son las asignaturas preferidas? Mis asignaturas preferidas son educación física, matemáticas y artística. ¿Por qué? Porque siento que son como las más fáciles. ¿Se desarrolla más en esa materia? ¿Cuáles no le gustan? ¿Cuáles no son sus preferidas? Español y biología. ¿Por qué? Porque, o sea, nos ponen a copiar demasiado y no las entiendo mucho. ¿Hay alguna materia que cree usted que debe ser incluida? ¿Hay alguna materia que cree usted que debe ser incluida? Sí, la de canto, para desarrollarme más en canto. Desarrollar más habilidades. Mencione 3 aspectos del PEI. ¿Lo ha escuchado alguna vez?
que es flexible, funcional y estratégico. ¿Participa en algún proyecto transversal o de carácter o lo están desarrollando o algo? No, señor. ¿No? Listo, gracias. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el señor padre de familia Manuel Adrián Velázquez, el cual tiene un hijo en la institución educativa María Inmaculada del municipio de Fortul. Señor Marlon, ¿qué opinión tiene usted de la educación que recibe su hijo? Que es un buen elemento para él y que le va a ayudar para defenderse en la vida. ¿La escuela cumple con sus expectativas como padre de familia? Sí, claro, ¿Por cumple qué? porque el niño va subido de nivel y cada vez va aprendiendo muchas más cosas. ¿Cuál debe ser el aporte de la escuela a la comunidad?